En esta mesa contamos con representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, con el vocal asesor Alfonso Díez Torres, y de la Comisión Europea tenemos a Lorella de la Cruz, que es jefa adjunta de la Unidad para las Relaciones con América Latina, de la Dirección General de Comercio, a mi derecha. Pablo Zalba, que es eurodiputado del Partido Popular Europeo, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Partido Popular, del Parlamento Europeo, perdón, y ponente del Acuerdo del Mercosur. También tenemos a Ramón Jáuregui. Ramón es eurodiputado, está en el Grupo Socialista Europeo, como saben, y es copresidente de la Asamblea Eurolat. Y por último tenemos al señor Francisco de Asís, que también es eurodiputado, del Grupo Socialista también, y presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con Mercosur. Bueno, antes de iniciar esta mesa, pues simplemente ponerles en 2 minutos sobre contexto, y es con la crisis política que ya hablábamos que atraviesa Mercosur en estos momentos, tras la victoria de Macri en Argentina, el impeachment a Rousseff en Brasil, la llegada de Temer a esta presidencia brasileña o las denuncias de Paraguay, Brasil y Argentina a Venezuela por incumplimiento de los compromisos de adhesión al bloque, y sobre las dudas que despierta sobre su comportamiento democrático, que quizá inhabilitarían a Caracas para asumir la actual presidencia del Mercosur. No sé cómo ven ustedes, ¿estamos en el mejor momento para relanzar esas negociaciones en el contexto latinoamericano? ¿Cómo salir de esa parálisis institucional? Eso en la parte latinoamericana. Luego tenemos la parte europea, que también tenemos nuestros problemas, ¿no? Una Unión Europea golpeada por esa crisis económica y en lenta recuperación, por los golpes del terrorismo yihadista, por la crisis de los refugiados, el auge del populismo y el Brexit, ¿no? Lo que nos faltaba. ¿Está Europa suficientemente unida para negociar el acuerdo de Mercosur? ¿Qué tipo de acuerdo quiere la Unión Europea? ¿Cómo nos afecta el Brexit a estas negociaciones? Y el ascenso de esa extrema derecha proteccionista, ¿no?, en países como Francia, ¿puede influir de algún modo en este acuerdo? ¿Está preparada la Unión Europea para pactar como bloque o es más realista un acuerdo con reservas concretas de cada Estado miembro? ¿Cómo lo ven ustedes? Y bueno, me dejo alguna pregunta más en el tintero para después. Y tiene la palabra, en primer lugar, por parte del Ministerio de Exteriores, el señor Alfonso Díez Torres. Adelante, 10 minutos cada uno, le ruego. Buenos días y gracias por la invitación. La ventaja de participar en un seminario sobre el Mercosur es que, transcurrido el tiempo desde que se lanzaron las negociaciones, allá en el año 1999, ya en el 95, en el acuerdo de cooperación con Mercosur, ya se lanzaba este objetivo, pues nos da un transcurso de tiempo que aquellos que hemos estado de alguna forma u otra involucrados hemos tenido más de una ocasión de participar en debates, seminarios como este. Yo lo he hecho tanto en Madrid como en Buenos Aires, en Argentina, donde estuve los 5 últimos años destinado. Yo recordaba que en uno de ellos participaba, o más bien acudía a una conferencia de la Asociación de Argentinos de Industriales, en el que el expositor, al hacer su presentación, nos sorprendió un poco con una diapositiva. No he traído el PowerPoint, pero bueno, básicamente no se verá bien, pero era esta. Era la figura de Carlos III y debajo un texto en el que básicamente se refería a la pragmática de Carlos III, por la cual se impedía entonces por la metrópoli a las colonias el poder elaborar manufacturas para preservar el monopolio del comercio de Castilla. Esta expresiva figura y recuerdo histórico lo utilizaba la persona que lo invocaba, que no era otro que, creo que hay aquí representantes de la Embajada Argentina, que es Roberto Labaña, que fue, muchos lo conocerán, ministro de Economía y candidato a la presidencia de Argentina, de la República Argentina, y también representante embajador de Argentina en Bruselas, una persona a quien conozco bien, que es una persona sin duda muy
preparada, que conoce muy bien la Unión Europea, aunque solamente sea porque está casado con una ciudadana belga. Esta, como digo, diapositiva la utilizaba para justificar por qué entonces, en septiembre de 2004, que él era el negociador por parte de la Argentina, se rompían esas negociaciones. Roberto Labaña es un peronista renovador, actualmente con Sergio Massa, que podemos calificar de desarrollista, que de alguna forma, bueno, pues está como tantos otros en la región imbuido por esa visión de la industrialización en países como Argentina y Brasil, en parte influenciada por las teorías cepalianas de la sustitución de importaciones. Presbys era argentino, no contrario a una negociación con Mercosur, pero sí conscientes de que un acuerdo de libre cambio no debía ser un nuevo mecanismo de dominación entre la metrópolis y la periferia. Y aquí Federico nos ha recordado, en todo caso, que eso eran tiempos pasados y aunque quisiéramos, que no es el caso, difícilmente Europa podría reproducir un mecanismo de dependencia porque Europa ya no es el centro, sino es la periferia en algún sentido. Pero, ¿por qué comento esto? Porque creo que es importante para tener una perspectiva de las posibilidades de éxito de esa negociación, centrarnos en cuál ha sido la dificultad, el obstáculo permanente a lo largo de estos ya 15 años que han hecho realmente difícil bailar este tango, si puedo utilizar esa expresión. En Bruselas decimos mucho, hasta la saciedad, que para cualquier acuerdo, y aquí los eurodiputados lo confirmarán, se necesitan dos para bailar un tango. El tango, el problema es que es un baile muy complejo y muy difícil y requiere bastante acoplamiento entre las parejas. No es un baile arrabalero, como algunos piensan, nacido en los suburbios de Buenos Aires. Es más bien un baile que surgió en las clases más altas y que tuvo un gran desarrollo precisamente porque triunfó en París. Así que, de alguna forma, entre París y Buenos Aires será necesario bailar, saber bailar para poder llegar a un acuerdo. A lo largo de la historia ha habido intentos de cambiar la música de ese baile, a veces ha sonado a samba. En realidad, la samba ha estado muchas veces bajo el paraguas de esa supuesta oposición, y digo supuesta porque habría que profundizar, pero ha sido muy funcional durante tiempo, yo lo viví en directo. El kirchnerismo era el gran enemigo del acuerdo y, en cierto modo, muchos en Europa, hay que decirlo con cierto sentido crítico, estaban muy confortables porque, lo ha dicho Federico, siendo Argentina el malo de la película, qué necesidad de resolver los problemas de fondo que esta negociación planteaba. En definitiva, ni tango ni samba. La impresión que da es que a veces esta negociación es más bien un rave berlinés, donde cada cual baila de forma un poco autómata y sin pareja, eso sí, hasta bien avanzada la madrugada, porque 20 años de negociación nos ponen ante la pregunta de si realmente la situación actual varía para hacer posible esa negociación que conduzca a un éxito. Si uno piensa en las coyunturas políticas, conviene recordar por qué en 2000, precisamente en el año 2000, se lanza esta negociación. Evidentemente había un factor de que había una estrategia de la propia Comisión, el comisario Marín, donde la relación con América Latina estaba basada en 3 pilares, que era el diálogo político, era la cooperación, pero también era esa red de acuerdos de asociación con un componente comercial, sin duda, que se iría tejiendo poco a poco entre la Unión Europea y América Latina. Pero había un factor que presionaba para avanzar en esa vía, que a veces se olvida. En esos momentos estaba en auge la posibilidad de la negociación de un tratado libre entre Estados Unidos y el resto de los países de América Latina, el famoso ACLAC, que de alguna forma se enterró, también es algo más que una casualidad, en Mar del Plata en el año 2005, pero ya desde 2003 estaba prácticamente, digamos, casi ya fallecido. ¿Qué
Que fuera en esas fechas, en 2004, tampoco es una casualidad. Fue en esas fechas cuando surge o de alguna forma se escenifica la verdadera crisis que lleva a la suspensión de las negociaciones en 2004 entre la Unión Europea y Mercosur, esa que justificó esa sugestiva y provocadora figura de Carlos III invocada por Roberto Loaña. Y en 2010, la presidencia española, y yo entonces estaba en el Ministerio, en la Secretaría de Estado de la Unión Europea, pues algo de culpa tuvimos, ahora está aquí un representante de la Comisión en Lorea, en convencer, apoyar a la Comisión para relanzar unas negociaciones en mayo de 2010 en las que, hay que decirlo, muy pocos creían. Y como tan pocos creían, desde 2010 hasta 2015 casi nos dan la razón. Realmente era imposible romper ese nudo gordiano porque el problema de esa incompatibilidad de fondo siempre emergía. ¿Y cuál es ese problema? Hay que ser muy escueto y la presentación de Federico anterior, también de la representante de BIR, creo que han situado el contexto. Obviamente esto depende de muchos factores, como pueden ser la coyuntura económica y las perspectivas o la situación global que se ha expuesto, la situación interna de cada bloque, la situación política, pero fundamentalmente, seguro que Lorea me da razón, depende de algo evidentemente, que es de la estructura, evolución y composición del comercio entre ambas partes. ¿Y cuál es la característica principal de la composición del comercio que ha ido aumentando, dicho sea de paso, hasta triplicarse en los últimos 10 años? Es verdad que China ha irrumpido y, por tanto, la participación europea es menor en porcentaje, pero en volumen ha aumentado, se ha triplicado, lo cual es para matizar ciertas afirmaciones muy derrotistas. La principal característica es la complementariedad. ¿Y qué quiere decir la complementariedad? Bueno, pues que efectivamente parece como el mundo ideal. Los países de América Latina exportarían fundamentalmente materias primas, bien sean productos agrícolas, que es casi un 50% de sus exportaciones, o minerales y combustibles, otro 25%. Y por el lado europeo, fundamentalmente productos manufacturados, y que, sobre todo transporte, etcétera, y productos químicos, que es casi el 75% en total. Y esa complementariedad, que no la hay con otras partes de las regiones, pues sería virtuosa para generar flujos comerciales realmente positivos. Pero ahí, precisamente, en esa complementariedad, en esas ventajas comparativas, según la teoría clásica mercantilista, se convierte, porque el mundo ha cambiado, y lo ha dicho y lo ha explicado muy bien Federico, en no una ventaja comparativa, sino en un inconveniente comparativo tremendo. ¿Por qué? Porque esto es algo que hay que entender, y creo que no siempre lo entienden bien los europeos respecto a Brasil y Argentina. Estos países, menos también Uruguay, menos Paraguay, quieren comerciar, pero no para reprimarizar sus economías, sino para salir un poco del riesgo que tiene esa situación, que está más que comprobado. Y, por tanto, no basta con decir que un acuerdo de libre cambio genera por sí efectos mágicos, virtuosos, de creación de comercio, inversión, etcétera, sino que hay que mostrarlo con hechos. Y esos hechos, a veces, algunos creen en ellos, otros, por el contrario, creen que puede ser una amenaza insoportable para una estructura industrial en estos países que, precisamente por la aplicación de las teorías de la asociación de importaciones o por su estado infantil de desarrollo, en el sentido no peyorativo del término, puramente temporal, todavía no está a la altura tecnológica de innovación de la europea y, por tanto, no puede competir. Y como no puede competir, a veces ellos dicen, ustedes se han hecho liberales, los países desarrollados, porque han sido proteccionistas durante 200 años, no nos engañemos. Puede entender que yo quiera ser proteccionista durante 10, 15 o 20 años. Son argumentos fuertes, pero en realidad, al final yo mismo le decía, sí, pero eso es historia, el mundo ha cambiado. ¿Y cómo ha cambiado? Pues la globalización, que está ahí, nos guste o no nos guste, y también se ha explicado, los
la composición de la producción, las líneas naranjas de las que hablábamos. Hablar del comercio hoy día es un enfoque mercantilista que no ayuda. Hay un estudio muy interesante que lo que hace es estudiar la composición del comercio intraindustrial entre Latinoamérica y Europa. Intraindustrial, es decir, intercambio de variedades de un mismo producto. Y precisamente se aprecia, centrándose en México y Brasil, que es muy bajo por parte de los países latinoamericanos, como se ha explicado, porque tienen una composición basada en las materias primas. Solamente Brasil y México tienen ya en algunos sectores, algunos porcentajes significativos y crecientes de comercio intraindustrial, que es lo que permite precisamente la integración en las cadenas de valor agregado. Y es ahí donde puede estar el efecto virtuoso de un acuerdo, porque un acuerdo, al transformar las reglas, no solamente en cuanto a aranceles, sino fundamentalmente en cuanto a las normas técnicas, regulaciones, estándar, normas de origen, puede permitir la inserción de países como Brasil, Argentina, en las cadenas globales internacionales y romper ese nudo gordiano que es hacer de un acuerdo de libre cambio a la europea, no neoliberal, como algunos dirían, ser un elemento virtuoso para la reindustrialización moderna, también se ha dicho, de países como Argentina y Brasil. Y solamente así será posible llegar a un acuerdo. El sector industrial brasileño, que hasta hace poco tiempo era muy, cuanto menos cauteloso en cuanto a la apertura, ha entendido esto, porque Brasil es un país que tiene un modelo de industrialización hacia adentro, basado precisamente en un gran mercado interior protegido, donde, dicho sea de paso, las propias multinacionales europeas se han favorecido, sobre todo en el sector automóvil. Pero ha llegado un momento en que ese modelo ya no da más de sí, y está comprobado que solamente un modelo hacia la exportabilidad, como son los países asiáticos, tiene un futuro. Así que llego a esta conclusión: ¿cómo podemos hacer y convencer y superar estas dificultades entre un proteccionismo agrícola que yo creo que tiene unas características que no son comparables, porque francamente no hay ningún país en Europa, más allá de la defensa legítima de la agricultura en su carácter multifuncional, que hay que defenderlo con ciertos sectores sensibles, que no comprenda que globalmente un acuerdo, empezando por Francia, que tiene submarinos nucleares en negocios con Brasil, y bueno, eso aporta un poquito más que cierto tipo de agricultura, me imagino, es posible ese acuerdo si no se utiliza de forma populista y demagógica. Es posible combinando un acuerdo de libre cambio con otro tipo de cooperación económica más avanzada. Por eso España está proponiendo, y así se va a formular posiblemente en la próxima reunión de ministros de Exteriores CELAC-UE, una alianza para la productividad que tiene como objetivo precisamente hacer entender a nuestros socios y amigos de América Latina que Europa es el socio más adecuado, con más ventajas comparativas para hacer de esta región una región industrializada en el sentido moderno, precisamente utilizando sus ventajas comparativas, evitando el riesgo de reprimarización que sí vendría con China. Y además de esto hay que añadir que hay otra oportunidad, que es que, al final se ha dicho, todo esto puede dar unas razones de uno u otro signo. Lo ha dicho García Legaz en Brasil ayer, hace pocos días. Si no hay voluntad política, no habrá acuerdo. Ya podemos dar todas las razones económicas del mundo que queramos, siempre habrá alguien buscando alguna excusa. Y arrastrar los pies, esa ha sido la verdadera canción que ha sonado durante 15 años, de un lado y de otro, hay que decirlo. Cuando era Argentina, qué bien, los demás no lo ocultamos. Ahora, algún país europeo también ha empezado a arrastrar los pies. Solamente siendo conscientes de la importancia, el valor político estratégico que tiene un acuerdo como Mercosur, precisamente para encauzar esa globalización, esa nueva transformación del orden internacional en un sentido que no favorezca a los países, llamemos revisionistas, como China o Rusia, que buscan moldear las reglas multilaterales en un sentido
que por un lado es curioso, lo decía Federico, se benefician sus clases medias de la globalización y al mismo tiempo están tratando de vulnerar, socavar desde dentro las propias reglas y utilizándolas desde dentro. Es llamativo que China en el G20 haga un llamamiento a favor del libre comercio cuando mantiene toda una política nacional, de empresas nacionales, que no deja de ser una forma encubierta de política que atenta por lo menos contra la competitividad. Así que esa sería la conclusión. Por eso España ha sido, y creo que será con independencia de gobierno, esto es un punto que han compartido cualquier partido, creo que el país más impulsor, por razones también de intereses evidentemente de nuestras empresas y por lazos e intereses y valores históricos entre la Unión Europea y Mercosur, y espero que no sigamos hablando todavía de lo que es el acuerdo, sino de lo que fue en su conclusión. Gracias y lamento haberme extendido un poco más. Muchas gracias, señor Díez Torres. Tiene la palabra ahora la Comisión Europea, Lorela de la Cruz. Adelante. Muchas gracias. Yo, si me permiten, comenzaré, porque hemos estado hablando de los 20 años de negociación de este acuerdo, de las dificultades, de los altos y bajos. Quisiera un poco entrar en qué ha ocurrido, de hecho, en la negociación para poder comprender en qué momento nos encontramos ahora mismo. Entonces, esta negociación, como ya se ha dicho, comenzó en el año 2000. Hubo negociaciones intensas durante esos años hasta en el año 2004, en el que realmente se veía una posibilidad de concluir esta negociación en el 2004. Finalmente no tuvo lugar esa conclusión debido a que hubo un intercambio de ofertas de acceso a mercado que no satisfació a las partes y se suspendieron las negociaciones durante 6 años. Como se ha mencionado aquí también, finalmente, tras una serie de contactos informales entre jefes negociadores, se llegó a un entendimiento de cuáles serían las condiciones para retomar la negociación y en el 2010 se retomaron las negociaciones. Desde el 2010 hasta ahora, hasta el 2012, ha habido 9 rondas de negociación. Las rondas de negociación se han concentrado en lo que llamamos disciplinas o reglas, es decir, no ha habido hasta ahora un nuevo intercambio de ofertas de acceso a mercado, que ustedes conocen es una parte sensible de la negociación porque ya se ha hablado de las sensibilidades agrícolas por la parte europea, sensibilidades industriales, de servicios, de contratación pública por la parte del Mercosur. Entonces es un paso, digamos, delicado. En el 2012, una vez que se avanzaron ya mucho en la parte de negociación de las reglas comerciales, que, bueno, me voy a referir rápidamente. Digamos que, por un lado, tenemos el acceso a mercados, el acceso de bienes con aranceles reducidos, el acceso a la prestación de servicios financieros o de todo tipo. Las disciplinas a las que me refiero son, una vez que tenemos el acceso, cuáles son las condiciones de competencia en el mercado. Así sería la distinción. Entonces, estuvimos durante 9 rondas de negociación entre el 2010 y el 2012, negociando las condiciones de competencia, digamos, en el mercado, pero llegó un momento en que llegamos al límite de la negociación, porque inevitablemente la negociación de disciplinas está ligada también a las ofertas mismas, al acceso efectivo que se ofrece por ambas partes. Eso llevó a que en el 2013, en enero del 2013, hubiera un compromiso a nivel ministerial por parte del Mercosur y de la Unión Europea para prepararse para un nuevo intercambio de ofertas. Un intercambio de ofertas de bienes, de servicios y de contratación pública que nos ha llevado tiempo concretar. Efectivamente, hemos tardado unos cuantos años, desde el 2013 hasta este año. Se ha concretado finalmente en mayo de este año. Eso significa que hemos intercambiado ofertas. La Unión Europea ha hecho una oferta en estos 3 sectores al Mercosur y el Mercosur ha hecho una oferta a la Unión Europea en esos 3 sectores. Y este es, digamos, un hito importante en la negociación, porque digamos que es el paso para reanudar de nuevo el ciclo de negociaciones con Mercosur. Tras este intercambio de ofertas, bueno, no vamos a esconder que todavía hay expectativas que no se han satisfecho de una parte y de la otra. Es un proceso delicado, pero se ha llegado a la conclusión de que había una voluntad y una base suficiente para reanudar las negociaciones. Y esto se hará, de hecho, con una primera ronda de negociación en octubre, en Bruselas, dentro de muy poquito, que va a ser una ronda muy importante.
Una vez visto un poco el contexto, ¿no?, de por qué esta negociación ha sido tan larga, los altos, bajos y dónde nos encontramos, un poco argumentar por qué ahora debería ser diferente, por qué ahora deberíamos realmente tener un acuerdo al alcance de la Unión Europea y del Mercosur. Un acuerdo de libre comercio, pero no olvidemos que es un acuerdo también de asociación, que es un acuerdo más amplio que cubre cooperación política y también comercio. Yo creo que lo primero que se ha mencionado aquí en varias ocasiones es la voluntad política. Yo creo que estamos en un momento que por varios factores, un factor es, bueno, la crisis económica. Se ha hablado de un cambio de modelo económico un poco forzado en Latinoamérica por la crisis de los precios de las commodities, que está llevando a la conclusión de que digamos, la estrategia económica que se estaba desarrollando hasta entonces no está funcionando, que el apostar por la exportación concentrada en estos productos y luego en el mercado interior tiene sus límites. Por otro lado, también por parte de la Unión Europea, como bien saben, uno de los ejes principales para afrontar la crisis ha sido también la política comercial. El reconocer que el potencial, digamos, de crecimiento que ofrece el comercio y la apertura comercial es importante. Se habla a menudo de que el 90% de la demanda global en el futuro va a estar fuera de Europa, por lo tanto es importante apostar por otros mercados. Yo creo que ahí hay una confluencia, digamos, de política y de posicionamiento político que quizás no se ha dado antes. En el Mercosur lo vemos reflejado en un cambio, bueno, lo más evidente efectivamente en el Mercosur ahora mismo son los cambios políticos que se han efectuado tanto en Argentina como en Brasil, pero antes de eso ya, como se ha mencionado, la industria brasileña empezó a ver los límites del modelo económico brasileño, se empezó a ver aislada en el mundo globalizado y ya apostó por esta negociación. Eso fue antes de que se diera el compromiso en el 2013. Hubo, de hecho, una consulta a la industria brasileña y creo que fue la primera vez que la industria brasileña dijo claramente queremos esta negociación. Entonces, hay realmente una convergencia, yo creo, de posiciones políticas y una convergencia también, digamos, en cuanto a posicionamiento frente a la situación económica. Recientemente hemos tenido declaraciones políticas muy importantes de Argentina, que considera, con el presidente Macri, considera la apertura una prioridad, la integración en mercados globales, en cadenas globales de valor, pero también la relación con la Unión Europea en particular como algo prioritario. También ha habido este tipo de declaraciones por parte de Brasil. Uruguay y Paraguay han tenido siempre una postura muy favorable a estas negociaciones y a la apertura comercial. Entonces nos encontramos con que los 4 socios negociadores que tenemos actualmente en esta negociación toman esta noción como prioridad. Lo mismo, desde luego, puedo decir de la Unión Europea. Hay una clara prioridad otorgada a esta negociación. Somos conscientes de la dificultad, y se han mencionado aquí los motivos de la dificultad de esta negociación, pero la voluntad es clara. Quizás también mencionar la evolución de las relaciones económicas entre la Unión Europea y el Mercosur también favorece que se pueda alcanzar un acuerdo. Digamos que ha habido un desarrollo económico en los países del Mercosur, innegable, a pesar de la actual situación digamos, de crisis económica respecto a la situación que teníamos en el 2000 o 2004. La situación es diferente. Se empiezan a ver incipientemente sectores que empiezan a ser más competitivos más allá de puramente las materias primas. Entonces empieza a haber una posibilidad de competencia en el mercado global de las industrias de los países del Mercosur. Por la parte de la Unión Europea tenemos también reformas importantes, la reforma agraria, en la que estamos preparando a nuestro sector agrícola a competir mejor en el mercado internacional. Y ya refiriéndonos exclusivamente a la relación comercial entre Mercosur y la Unión Europea, la relación ha ganado una importancia. En estos últimos 10 años realmente si hablamos solamente, por ejemplo, del comercio de bienes, se ha incrementado en un 60% el comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Y esto sin hablar, por ejemplo, de servicios, donde la relación es también muy importante. El Mercosur es uno de los mercados más importantes de exportación de servicios de la Unión Europea. Y en inversiones, en el 2012, por ejemplo, el Mercosur, el cuarto destino principal de inversión extranjera, directa extranjera, de la Unión Europea.
Entonces, la importancia de la relación solo ha ido creciendo en este último periodo. Se ha mencionado también un factor que yo creo que es favorable, que es el cambio de enfoque o el cambio de atención de digamos, la política multilateral en comercio a una política más bilateral. En el 2004, por ejemplo, cuando se suspendieron las negociaciones, teníamos un poco una especie de competencia entre el avance multilateral en la ronda de Doha y el avance bilateral o interregional en este caso. Estamos en un escenario muy diferente en este momento. Hemos visto los límites, la dificultad de la negociación multilateral, con más de 150 miembros en la OMC que tienen que llegar a un consenso para que se avance. Y realmente ahora las expectativas de avanzar en acceso a mercados están concentradas en acuerdos preferenciales. La Unión Europea, como decía Juncker el otro día en el discurso del Estado de la Unión, en la actualidad tiene acuerdos o está negociando acuerdos con 140 socios comerciales. Hay una proliferación de negociaciones. Esto se ha del lado de la Unión Europea, pero también del lado de la América Latina hemos hablado de la integración creciente con el Pacífico, con Asia, la Alianza del Pacífico, tenemos el TPP, el Acuerdo Transpacífico. Y también hemos hablado del acercamiento, en cierto modo, de los países del Mercosur a esta realidad, ¿no? Como observadores, y veremos en el futuro cuál es la relación que el Mercosur tiene con la Alianza del Pacífico. Creo que por esto que hay una verdadera ventana de oportunidad, como se ha dicho aquí, que no deberíamos perder, pero como también se ha mencionado aquí, hace falta voluntad política. Creo que las causas económicas por las cuales tanto la Unión Europea como el Mercosur tienen un interés en concluir este acuerdo son evidentes, pero hay dificultades, evidentemente. Hay como se hablaba, una estructura comercial un poco compleja, en la cual tenemos, por un lado, el Mercosur, que ha concentrado hasta ahora su potencial exportador en materias primas y en agricultura, y también una situación en la que la industria y también los servicios y los mercados públicos han estado altamente protegidos. Y por otro lado tenemos una Unión Europea que es muy competitiva en el sector industrial, en el sector servicios, en contratación pública, pero que tiene un sector agrícola que tiene sensibilidades, que también ha estado hasta cierto modo protegido y que tiene, como es natural, un temor a la apertura a la competencia internacional. La crisis económica no ayuda, en cierto modo, ayuda para el cambio de modelo, para el cambio de posicionamiento político en cuanto a cómo conseguir el crecimiento económico, pero también exacerba los temores de aquellos que están en una situación, digamos, de vulnerabilidad ante la competencia internacional. Entonces, ese es un desafío de esta negociación y otras muchas, pero yo diría que en esta especialmente. Diría que en este momento el reto es ser lo más ambiciosos posible en esta negociación. Queremos un acuerdo moderno, queremos realmente añadir valor a la relación actual entre la Unión Europea y el Mercosur, una relación que ya es muy valiosa, pero que tiene muchísimo potencial. Pero hay que también tener en cuenta las realidades, la realidad económica, la realidad política. Entonces, como diría alguien que yo conozco bien, que es un negociador comercial, hay que ejercerse en el arte de lo posible. Lo que quiero decir es que tenemos que ser ambiciosos, pero también ser conscientes de la realidad política, económica, por un lado y otro, y ver hasta dónde podemos llegar. Yo creo que es posible alcanzar este acuerdo. La voluntad política creo que está ahí por los dos lados, y esto no siempre ha sido así. Hay obstáculos, hay sectores que tienen temores sobre lo que puede constituir el impacto de este acuerdo, pero yo creo que se puede llegar a un equilibrio en el que ambas partes encuentren las ganancias que este acuerdo ofrece. Gracias. Pues muchísimas gracias, Lorela, por tu concisión al explicar la posición vuestra y de la Comisión Europea. Y ahora tiene la palabra el Parlamento Europeo. Empezaremos con el eurodiputado del Partido Socialista Europeo y copresidente de la Asamblea Eurolat, don Ramón Jáuregui. Adelante, Ramón. Le ruego 10 minutos a cada uno de los europarlamentarios para poder dar la palabra al Muy bien. público. De acuerdo, pues muchas gracias y buenos días.
Yo voy a intentar contestar a las preguntas que planteaba el moderador, haciendo referencia a 4 ideas o 5 ideas que les quiero trasladar, que tienen que ver con lo que es el contexto político, interno, externo, lo que llamaríamos el marco geopolítico de este acuerdo. En primer lugar, primera idea, yo pienso que en el contexto de los acuerdos que la Unión Europea ha venido configurando con América Latina en los últimos 15 años, la ausencia de un acuerdo con Mercosur es una anomalía política y comercial rotunda. Esta sería mi primera afirmación. Si uno mira los diferentes mapas que hemos visto de los ponentes de esta mañana, que han sido, por cierto, muy interesantes las dos, cualquiera de las referencias planetarias, y uno examina los marcos de relación entre Europa y América Latina, descubrirá que hay un agujero negro enorme en ese espacio geográfico, económico y político tan importante que representa en Mercosur. Nosotros tenemos un acuerdo desde hace más de 15 años con Chile y con México, que estamos modernizando ahora, es decir, estamos en fase de adaptación a un mundo nuevo, a la economía digital, a la apertura privatizadora del petróleo, por poner un ejemplo, en México, a 1000 cosas que han ido cambiando. Estamos renovando el marco con Chile, renovando con México. Tenemos un acuerdo con Colombia y con Perú muy importante, al que queremos incorporar a Ecuador a final de este año, porque Ecuador nos lo está pidiendo de manera angustiosa. Tenemos un acuerdo con Centroamérica. Uno mira todo ese marco de relación y descubre que donde no tenemos nada es especialmente, justamente, en este agujero negro. Segunda afirmación. Se están produciendo unos cambios políticos que yo creo que son, como dirían en Latinoamérica, riesgosos, ¿no? Tienen riesgo para nosotros, para la Unión Europea. De una parte, por supuesto, comparto la idea de que hay una ventana de oportunidad, hay cambios en Chile, hay cambios en Argentina muy notables, el propio Macri lo ha expresado en sus visitas a Europa, en la recepción que tuvo al presidente francés. Por supuesto, en Brasil, más allá de la valoración política de lo que está ocurriendo en la crisis institucional, económicamente parece una voluntad clara por su parte, pero hay 3 cosas que nos tienen que preocupar como europeos. Punto número 1, los Estados Unidos han cambiado su posición en América Latina con muchísima intención. Y lo han cambiado en Cuba. Cuba es un icono ideológico para América Latina y Cuba era el problema que ellos tenían para, digamos, establecer un marco de relación distinto con América Latina que no esté presidido por el antiyanquismo histórico de América Latina. Y Estados Unidos, al margen de que Obama haya considerado que la política de boicot y la Helms-Burton y toda la política de bloqueo económico y comercial a Cuba ha fracasado, que yo pienso que sí, ha decidido cambiar su posición respecto de América Latina, renovando la puerta cubana. Porque si no, no podían abrir la otra puerta de su patio trasero, como decíamos antes, despectivamente. Por tanto, punto número 1, Estados Unidos está mirando a hacer un marco de relaciones con América Latina fracasado en tiempos anteriores. Segundo, China está muy presente en América Latina. Lo sabemos no solamente por su capacidad compradora de commodities, sino también por su capacidad financiera para financiar grandes inversiones. Y, en tercer lugar, no lo olvidemos, la Alianza del Pacífico se dice que no, que tiene también una vis europea, pero es pacífico. Y no olvidemos que funciona bastante bien y es probablemente la única experiencia integradora de América Latina que está funcionando. Por cierto, laguna negra también de la política internacional, de la política de vecindad de los países latinoamericanos. Por tanto, en esas 3 circunstancias, a Europa le interesa especialmente que estos cambios geopolíticos no nos dejen de lado, por razones evidentes. Tercera idea que también hay que situar en el terreno de los obstáculos y de los problemas para el futuro. Yo creo que está surgiendo, lo hemos hablado ya esta mañana aquí, una fortísima corriente ideológica contra los acuerdos comerciales, especialmente en Europa. Yo no sé cómo se combate esto, pero creo que estamos perdiendo la batalla. Cuando uno observa, yo puedo contarlo con franqueza, por ejemplo, las propias dudas que en el seno de la izquierda socialdemócrata están suscitando los diferentes acuerdos,
las diferentes tensiones de las corrientes internas dentro del socialismo democrático europeo, las que proceden del mundo sindical, las que proceden del mundo ecológico, bien sea porque la globalización no está bien regulada, y obviamente no está. Bien sea porque la globalización está produciendo efectos sociales indeseados, y ciertamente los está produciendo. Bien sea porque hay una exigencia cada vez mayor a la trazabilidad de los productos, a la exigencia de estándares comerciales, sociolaborales, protectores comunes en el mundo, a la cadena productiva global. Bien sea por una cosa o por otra, atención, la tentación proteccionista está ganando la batalla. Y esto me lleva a pensar que ya no es solamente el tratado con los Estados Unidos, es que es también con Canadá, que está ahí pendiente de un debate que tenemos que resolver en el Parlamento Europeo y que tendríamos también con estos otros. Curiosamente, la izquierda latinoamericana no tiene estos problemas. El gobierno de Ecuador, bien de izquierdas, no hace más que pedirnos reiteradamente que le dejemos entrar en el acuerdo multipartes con Colombia y con Perú. Con razón, porque sus exportaciones, ya sea de banano, ya sea de flores, ya sea de cacao o de conservas de pescado, son fundamentales, que sigan manteniendo aranceles bajos en Europa para que no sean sustituidos por importaciones de Filipinas o de cualquier otro lugar del mundo, por los europeos. De manera que la izquierda ecuatoriana nos dice, por favor, hacer el acuerdo con nosotros. Y la izquierda europea dice, bueno, como me lo piden me lo pide el gobierno de Ecuador, voy a decir que sí. Por cierto, el portavoz, el reporter del acuerdo con Ecuador es un chico alemán de la GUE, del Grupo Comunista, que está en contra de los acuerdos, pero dice, bueno, con Ecuador vamos a dejarlo porque nos lo pide Correa. Bueno, pero realmente, ¿cuál es la posición política que tenemos que tener en relación con los acuerdos? ¿Tienen entidad todas estas objeciones? ¿Hay realmente una racionalidad en toda esta exposición? ¿Cuáles son los riesgos del proteccionismo? Este debate no lo tenemos hecho, no lo tenemos hecho. Pero atención, a este acuerdo y a todos los que están por ahí pendientes, le está, están colgados de una brocha por el tratamiento político que le demos a estos acuerdos. Cuarto lugar, para terminar, o para ir terminando. En la negociación europea del acuerdo comercial con Mercosur, al igual que con el resto de los grandes acuerdos, le está asaltando una peligrosísima enfermedad. Se llama renacionalización europea. Atención, porque Lorella no lo ha dicho porque lo sufre, pero a la orientación que el Consejo le da a la Comisión para iniciar una negociación con un país o con un espacio político, le surgen de inmediato los protagonismos de los Estados-nación, de los Estados miembros, que acaban interfiriendo, así lo digo con claridad, en la negociación que hace la Comisión. La Comisión es el gobierno de Europa. Representa a toda Europa y a todos sus Estados miembros. Recibe un mandato del Consejo de los Estados y, por tanto, negocia. Y negocia con bastante transparencia, aunque la transparencia no siempre está bien relacionada con la eficiencia en la negociación, pero, en fin, negocian ellos, pero de pronto empiezan a surgir voces por aquí y por allá. ¿Qué ha pasado con el TTIP? Que de pronto Francia, en un determinado momento político delicado, y sale Hollande y ¿qué pinta la Comisión? Pero no es solo la interferencia de los Estados en la negociación que lleva a cabo la Comisión, es luego la exigencia de naturaleza mixta a los acuerdos que nos obliga a que todos los acuerdos sean ratificados por los parlamentos nacionales. Inclusive ha empezado a surgir la idea de que esta competencia que tiene el Parlamento Europeo, que el Tratado de Lisboa nos dio en el año 2009, al igual que el Senado norteamericano, tiene la capacidad de ratificar los convenios que a nivel internacional realice la Comisión. Por tanto, la facultad soberana de la soberanía europea está en el Parlamento para decir sí o no a este acuerdo. Esta también empieza a cuestionarse porque algunos reclaman que antes de que el Parlamento Europeo dé el sí o el no, lo ratifiquen los parlamentos nacionales. Mortal de necesidad, señoras y señores. Mortal de necesidad. Para Europa, desde luego. Para la negociación, también. Les recuerdo un dato. En el sentido contrario, el Parlamento Europeo aprobó el acuerdo con Centroamérica, que es de hace 4 años o 5, corrígeme Lorella,
y todavía faltan 15 estados de Europa que no han pasado por sus cortes, por su Parlamento Nacional, la ratificación de un acuerdo que el Parlamento Europeo ya ratificó hace 3 años, o 4. Y mientras, es verdad, las cláusulas comerciales están en vigor, porque tienen, digamos, aplicabilidad, pero el acuerdo en su conjunto, en la parte de asociación política, etcétera, está todavía pendiente de ratificación nacional. Pónganse a pensar en la posibilidad de que la naturaleza mixta de un acuerdo con Mercosur o con cualquier, no digo con los Estados Unidos, pase después por los 27 parlamentos nacionales, ya no digo 28, para ser ratificado. ¿Y qué pasará? Y termino. La quinta reflexión, no quiero ser agorero, yo pienso, sin embargo, que hay poderosísimas razones, comparto todo lo que se ha dicho respecto a la necesidad de que este acuerdo salga. Estoy totalmente de acuerdo en esa dirección, en gran parte porque creo que la relación entre Europa y América Latina tiene que ser mucho más intensa. Nosotros tenemos realmente en América Latina, digamos, un círculo muy amplio de relaciones culturales, históricas, personales, de familia, de empresas, de valores, de convergencias internacionales y geopolíticas. No tenemos en ningún espacio del mundo tantas convergencias. Y Europa no mira a América Latina. Y España no pinta lo suficiente en Europa para establecer la exigencia de esa relación con América Latina. No porque estemos en funciones como gobierno. Llevamos años sin pintar suficiente en Europa para reclamar una relación más estrecha y más intensa con América Latina. Y el acuerdo con Mercosur en esta dirección es fundamental. Gracias. Muchas gracias, señor Jáuregui. Se ha ceñido al tiempo perfectamente y tiene la palabra Pablo Zalba, eurodiputado del Grupo Popular Europeo y también ponente del acuerdo de Mercosur. Adelante, Pablo. Pues muchísimas gracias. Yo, sin duda alguna, creo que comparto casi todo lo que se ha dicho en esta mesa y, sin duda alguna, creo que este acuerdo del que estamos debatiendo no puede venir su negociación en un momento tan importante para la Unión Europea y para el Mercosur. En primer lugar, para la Unión Europea y también y sobre todo para España. En un momento en el que ayer el presidente Juncker, y se ha recordado también en esta mesa, en el debate del Estado de la Unión, destacó la importancia que tiene el sector exterior en la recuperación económica, en un momento en el que todos somos conscientes que quien está impulsando la economía es en parte el sector exterior, no solo en España, sino en el conjunto de la Unión Europea, pues qué mejor que quitar trabas comerciales, trabas arancelarias y no arancelarias para, sin duda alguna, facilitar y acelerar esa recuperación económica. Y más aún con un país o con una región como Mercosur, que en el caso de España, como decía Ramón, compartimos vínculos culturales, compartimos vínculos lingüísticos, vínculos familiares, incluso de valores y un largo etcétera. Pero, insisto, tenemos que ser conscientes de la dimensión económica de este acuerdo. Recordaba el presidente Juncker esta semana, que cada 1.000 millones de euros que aumentan nuestras exportaciones en la Unión Europea, se crean 14.000 nuevos puestos de trabajo. Que 1 de cada 7 puestos de trabajo en la Unión Europea dependen de nuestras exportaciones. Por lo tanto, todo lo que sea facilitar mínimamente, y yo creo que un acuerdo de la ambición del Mercosur, desde luego no se puede definir mínimamente, sin duda alguna equivale a creación de puestos de trabajo, que es algo que desgraciadamente no estamos o estamos escasos. Y por otra parte también es clave para el Mercosur, porque evidentemente aparte el Mercosur está perdiendo oportunidades en el conjunto de la Unión Europea respecto a otros socios comerciales. Yo siempre pongo un ejemplo. Chile, con un poquito más de la mitad del Producto Interior Bruto que Argentina, Chile tiene aproximadamente un poquito más de la mitad, exporta casi el doble a la Unión Europea de lo que exporta Argentina. Y si estamos diciendo que cada 1.000 millones suponen 14.000 puestos de trabajo, pues estamos siendo conscientes de la pérdida de potencial que están teniendo las economías de Mercosur por no tener ese acuerdo. Y hablaba Ramón también de esa anomalía, y efectivamente esa anomalía existe, pero esa anomalía existe no solo desde la Unión Europea, que como he dicho tenemos acuerdos con México, Chile, Colombia, Ecuador, Centroamérica.
Tenemos uno negociado con Canadá y también con Estados Unidos, pero es que Estados Unidos también tiene un acuerdo que es NAFTA con Canadá y México, tiene un acuerdo CAFTA con Centroamérica, tiene acuerdos con Chile, con Colombia, y por lo tanto esa anomalía de la que hablaba Ramón no solo se da desde la perspectiva europea, sino también se va desde la perspectiva estadounidense, y evidentemente son dos posibles, o son unos socios comerciales que sin duda alguna por parte del Mercosur no están explotando lo suficiente por no tener unos acuerdos que sin duda alguna supondrían la eliminación de una serie de barreras arancelarias y sobre todo no arancelarias que sin duda alguna están frenando el potencial de las exportaciones del Mercosur y sobre todo está frenando el potencial del desarrollo económico y la creación de empleo, que al final es el objetivo que tenemos todos en la mente. Además, es verdad que el acuerdo con Estados Unidos, y no es el objeto del debate, está siendo cuestionado, pero yo no tengo ninguna duda que si ese acuerdo es una realidad, pues no sería ilógico pensar en un triángulo entre la Unión Europea, Estados Unidos y Latinoamérica, un triángulo comercial que sin duda alguna situaría a Latinoamérica en el centro del mundo, del mayor bloque comercial del mundo, que yo creo que era algo inaudito hace tan solo unos años. Pero es verdad que esto surge en un contexto que, aunque luego hablaré de las connotaciones positivas, tiene unas connotaciones negativas y también y sobre todo en Europa, que es evidentemente ese auge del populismo que está cuestionando los acuerdos comerciales, que seguramente está surgiendo, está siendo protagonizado por el acuerdo con Estados Unidos, pero que están siendo afectados el resto de acuerdos. Y que yo creo que no podemos caer en la tentación de intentar combatir este auge del populismo que cuestiona el libre comercio únicamente desde el punto de vista de la razón, únicamente desde un punto de vista racional. Cometeríamos el mismo error que, en mi opinión, se cometió en el Reino Unido con el Brexit, que obviamente donde todos los parámetros, todos los razonamientos decían que el Reino Unido se tenía que quedar, pues obviamente cundió la emoción y fue lo que al final se convirtió el debate más en un debate emocional que en un debate racional, porque si combatimos o si defendemos solo el libre comercio desde la razón, desde luego nos enfrentaremos a los que están combatiendo el anticomercio, están combatiendo en contra de los acuerdos desde un punto de vista emocional y, por tanto, sin duda alguna, perderemos la batalla. Pero estoy de acuerdo con mis colegas que yo no tengo la varita. Yo sé que no se puede, la varita mágica que solucione el problema, sé que no se puede defender racionalmente, sino que tendremos que buscar también alguna clase de emoción a la hora de defender el libre comercio. El contexto en el que estábamos y el contexto en el que estamos. El contexto en el que estábamos, evidentemente, por parte del Mercosur, eran dos países principales, Argentina y Brasil, que por diferentes motivos cuestionaban o eran reticentes a un acuerdo. Por una parte, Argentina y el gobierno Kirchner, ya se ha hablado aquí, que en absoluto mostró ninguna disposición a avanzar en ese acuerdo, a pesar del aislamiento y a pesar de las cifras y a pesar de que el ejemplo que decía antes con Chile, que al final la racionalidad económica lo que dice es que precisamente es un error mantenerse aislado. Y por otra parte estaba Brasil, que también Lorey ha hablado de su sector industrial, y yo creo que Brasil ha tenido lo que denomina una paciencia estratégica. ¿Qué quiero decir con esto? Es verdad que Brasil se veía cada vez más aislada de esos bloques comerciales que se estaban formando. Es verdad que su sector industrial y sobre todo la crisis económica yo creo que ha propiciado que el sector industrial por fin haya sido el que en primer lugar haya abanderado una posición más favorable por parte de Brasil hacia el acuerdo con Mercosur, a pesar de las dificultades políticas, pero es verdad que Brasil, a pesar de darse cuenta de esa realidad, ha priorizado hasta ahora la integración regional antes que la posibilidad de firmar o de negociar un acuerdo con la Unión Europea, que sí que hubo voces en la anterior legislatura en el que se decía ya que Mercosur parece que es imposible que vuelvan a la mesa negociadora, vamos a intentarlo con Brasil. Pues bien, Brasil prefirió en ese momento la negociación, la integración regional antes que avanzar en esa negociación, habida cuenta y siendo conscientes de que para ellos, desde un punto de vista económico, era bastante perjudicial. Por eso llamaba yo y hablaba de esa paciencia estratégica.
El contexto actual, como hemos dicho, Argentina cambia de gobierno, un gobierno moderado como el señor Macri, pragmático, que evidentemente se da cuenta de esta nueva realidad geopolítica y evidentemente hace una apuesta firme y decidida por este acuerdo, y un Brasil que evidentemente por fin se da cuenta a través de su sector industrial de la importancia de este acuerdo y obviamente aprovecha esa coyuntura argentina para, sin duda alguna, lanzar o apoyar e impulsar esas negociaciones. ¿Qué nos toca hacer? Evidentemente yo creo que Mercosur ha hecho su parte. Mercosur ha cambiado radicalmente, y sobre todo Brasil y Argentina en los últimos meses, no diría yo incluso años, su postura, y yo creo que también la Unión Europea tiene que hacer gestos. Es verdad que ya se ha producido ese intercambio de ofertas, que no ha sido seguramente todo lo ambicioso que ni Mercosur ni la Unión Europea esperaba, pero yo creo que cuentan con la ambición suficiente para ser un buen punto de partida. Pero además de esto, yo sí que creo, y esto es una opinión personal mía, que la Unión Europea tiene que también dar pasos adicionales. Está el contencioso por el diésel que fue impuesto por parte de la Unión Europea, no nos engañemos, como represalia por la expropiación de Repsol, que eso cuesta 2.000 millones a Argentina, y que la OMC probablemente en las próximas semanas se declare contrario al mismo. Por lo tanto, yo creo que sería un gesto por parte de la Unión Europea que algo hiciéramos al respecto. Y luego, además, en la Unión Europea, pues no nos engañemos que estamos en un contexto político difícil, además del populismo que hablábamos todos, que cuestiona el libre comercio. Tenemos unas elecciones francesas, que no nos engañemos, estoy seguro que un debate importante será no solo el acuerdo con Estados Unidos que mencionaba Ramón antes, sino obviamente el acuerdo con Mercosur, que en un sector importante y estratégico para la economía francesa, que tiene razón Alfonso, que evidentemente nada tiene que ver esos productos agrícolas con ese potencial de acuerdos y de submarinos nucleares o trenes o centrales nucleares que podrían, sin duda alguna, beneficiar a la economía francesa, pero no caigamos otra vez en la tentación de intentar solo desde la razón argumentar las bondades de este acuerdo, porque sin duda alguna, si esto ocurre en Francia, pues yo creo que no será fácil ganar la batalla. Yo, en mi opinión, lo mejor que puede pasar en los próximos meses en Francia es que se hable lo menos posible de Mercosur, porque si no se habla mucho, desde luego los candidatos presidenciales no se tendrán que posicionar, y lo que es peor, no tendrán que, perdona la expresión, comerse sus palabras o no, una vez que lleguen a la presidencia. Por lo tanto, cuanto menos se hable de Mercosur en Francia, en mi opinión, será positivo para el acuerdo. Y acabo diciendo que comparto la preocupación que tiene Ramón sobre la renacionalización de la política comercial o la voluntad o las ansias por parte de algunos estados de nacionalizar o renacionalizar la política comercial, que yo creo que ha sido un paso importante tras la entrada en vigor en 2009 del Acuerdo de Lisboa, donde la Unión Europea asume competencias exclusivas en materia de comercio, y que sin duda alguna, si tenemos esa tentación de renacionalizar y de que todo acuerdo ya no de asociación como es el de Mercosur, y que evidentemente precisa de la ratificación de los Estados miembros, pero no nos olvidemos que el apartado comercial de los acuerdos no precisa de la ratificación de los Estados miembros, y si volvemos o caemos en esa tentación, difícilmente conseguiremos ratificar acuerdos comerciales que en el contexto económico actual son más necesarios que nunca para contribuir a la recuperación económica. Por lo tanto, acabo siendo optimista. Yo creo que el contexto ha cambiado en el Mercosur. Se ha complicado ligeramente en la Unión Europea, pero yo creo que no lo suficiente como para preocuparse, y sin duda alguna vivimos un momentum que no podemos desaprovechar. Lo decía Lorella, y yo creo que si mantenemos la ambición actual puede ser una realidad. Este acuerdo, que no podemos decir que ha durado tanto las negociaciones, pero que sin duda alguna, porque desgraciadamente se han interrumpido, sí que han batido un récord en cuanto al proceso negociador más dilatado que desgraciadamente ha tenido la Unión Europea. Ojalá logramos darle la vuelta a esto y el acuerdo con Mercosur sea una realidad
en pocos meses o en pocos años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Zalba, también por su brevedad. Y damos la palabra a Francisco de Asís, que es eurodiputado del Grupo Socialista Europeo y presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Mercosur. Adelante, señor de Asís. Muchas gracias por la invitación. Hablaré en castellano, pero me disculpen mis dificultades. Lo castellano no lo he aprendido en la escuela, lo he aprendido leyendo los ensayistas, los escritores y los periódicos españoles y hablando con mis amigos españoles en el Parlamento Europeo. Yo creo que la cuestión fundamental que Ramón ha colocado muy bien es la cuestión de la articulación de la dimensión geopolítica con la dimensión geoeconómica. Y la verdad, en mi opinión, es que nuestra reflexión geopolítica se ha retrasado en relación a la evolución geoeconómica del mundo. Continuamos pensando en algunos países europeos y en algunas familias políticas europeas como si nada había cambiado en el mundo sobre el plano económico. Y todo ha cambiado en el mundo sobre el plano económico. Y mi gran preocupación en este momento es una preocupación con el surgimiento con una fuerza inesperada de las posiciones ultraproteccionistas y ultranacionalistas en lo malo sentido en la generalidad de los países europeos. Y la posición que ha sido tomada por algunos de los principales dirigentes de países muy importantes de Europa en relación al tratado comercial con Estados Unidos es, a mi ver, una malísima noticia para Europa. La verdad es que una de las grandes cuestiones de la actualidad es cómo vamos a garantizar un mundo policéntrico. No va a haber más un mundo unicéntrico centrado en Europa. Eso ha acabado, lo percibimos, por razones económicas, por razones demográficas, por razones políticas, mismo por razones culturales. Mas es posible asegurar un mundo policéntrico en que Europa continúe a tener un papel muy importante. En ese sentido, hay que valorar las relaciones euroatlánticas, las relaciones con Atlántico Norte, con Estados Unidos de América, que es un socio muy especial de Europa, que lo ha sido en toda la época contemporánea, que ha tenido un papel determinante en el plano político, en los momentos más decisivos de la vida europea del siglo XX, y con toda la América del Sur, con quien teníamos una relación muy especial, sobre todo nosotros, a España, como saben, y también Portugal, que tiene una relación muy especial con Brasil y además con otros países de América del Sur. Pero la reacción proteccionista, las posiciones ultranacionalistas están asumiendo un destaque absolutamente preocupante tanto en la izquierda como en la derecha. En la extrema derecha y la extrema izquierda, por supuesto, y sobre todo estamos asistiendo al esvaziamiento del centro político europeo, y el centro político europeo, en mi opinión, centro-derecha, centro-izquierda, sería el hogar para promover políticas más conectadas con las necesidades reales de Europa en este momento de cambio internacional. Y esa es la primera preocupación que tiene que introducir pesimismo. Porque creo que la protesta, por ejemplo, de los ciudadanos germanos, cuando Obama estuvo en Hannover en mayo pasado, y cuando ha habido una gran protesta contra el acuerdo con los Estados Unidos, ha sido un señal muy negativo de una sociedad que es una sociedad que gana con la globalización, la sociedad de Alemania, que es así, gana claramente con el proceso de la globalización. Y lo que pasa ahora con la posición francesa y la posición de otros países es absolutamente lamentable y tiene que ver con las cuestiones políticas internas. Y también en ese sentido hay una renacionalización de la política europea. Ahora tenemos líderes políticos que tienen miedo de hablar la verdad a sus pueblos. Ese es uno de los problemas mayores de la Unión Europea. Y yo, que soy socialista, me atrevo a decir que la única líder europea que en este momento no tiene miedo de hablar la verdad a su pueblo es la canciller alemana Angela Merkel. Ella habla la verdad a su pueblo, habla la verdad a su partido
está pagando un precio por eso, pero es la verdad de que los otros no están siguiendo por ese camino. Ese es el problema. En segundo lugar, entrando en la cuestión de Mercosur, que es la cuestión importante, tenemos razones también de pesimismo y de optimismo. Optimismo sobre todo por los cambios verificados en América Latina, en los 4 países. Venezuela está de fuera del acuerdo comercial, los 4 países. Paraguay y Uruguay tienen un interés muy grande. Y yo he visitado los 2 países el año pasado y he verificado eso mismo, un gran interés porque tienen justamente materias primas, dependen mucho de materias primas y dependen mucho de la capacidad de exportación de materias primas para un mercado tan amplio como Europa y tienen un interés histórico en este acuerdo. Brasil ha tenido momentos diferentes, creo. Estoy un poco de acuerdo con los que dicen que en algunos momentos también ha sido bueno para Brasil que Argentina hubiese tenido una posición más radical, porque en Brasil ha habido siempre un debate, un diálogo. Lo que ha transformado o que ha cambiado las cosas ha sido sobre todo hace unos 2 o 3 años, sobre presidencia ainda de Dilma Rousseff, que era defensora del acuerdo de Mercosur, la posición de la Federación de los Industriales de São Paulo, que son verdaderamente el motor económico de Brasil y de toda la región, y que tienen una expresión económica esencial en toda América Latina, y estos industriales que tenían algún miedo de una apertura comercial con Europa, percibieron que tenían que se integrar en las cadenas globales de producción, que ese era el principal problema que Brasil y la industria brasileña estaba enfrentando, y han presionado al gobierno brasileño para que cambiase, para que se empeñase más en la concretización del acuerdo. Y por lo que sé, Dilma Rousseff ha tenido mismo un papel muy importante presionando a la antigua presidenta argentina, Cristina Fernández Kirchner, para que Argentina cambiase de su posición. Porque el cambio ha ocurrido con Cristina Kirchner, sin convicción, pero ha ocurrido. Ha habido un cambio ahora político en Brasil, un cambio que hay que decir aquí en España, como lo digo en todos los países de Europa, porque por veces hay alguna duda, es un cambio que se ha procesado dentro de los parámetros constitucionales de Brasil. Nos puede gustar o no lo que ha pasado, pero todo se ha pasado dentro de lo máximo respeto por lo que la Constitución brasileña establece. Una amplia mayoría en la Cámara de los Diputados, en el Senado, ha aprobado el impeachment de la presidenta, Dilma Rousseff. Todos tenemos nuestras opiniones, tengo la mi opinión sobre lo que ha pasado, pero hay que decir esto, y hay un gobierno legítimo de Brasil, el presidente Temer era el presidente legítimo de Brasil. Sus declaraciones primeras son declaraciones muy en sentido de la apertura a este acuerdo y a una liberalización de las relaciones además con otros países, y han sido declaraciones muy favorables de acuerdo con la Unión Europea. Pero Brasil está entrando en una fase de una confrontación política muy profunda. Y tengo algún temor que el Partido de los Trabajadores, que ha sido un partido socialdemócrata cuando ha llegado al poder y que ha gobernado durante mucho tiempo como un partido socialdemócrata, Lula ha sido un presidente socialdemócrata que ha hecho cosas muy interesantes en Brasil, tengo algunos recelos que haya una radicalización ideológica del Partido de los Trabajadores en un sentido antiglobalización y que eso vaya a perjudicar el debate político interno en Brasil. Y el sistema político brasileño es un sistema político en que hay una influencia muy grande de algunos sectores corporativos que pueden tener una visión también negativa en relación a esta apertura. Por tanto, optimismo en relación al gobierno, algún pesimismo en relación a la situación. Y creo que Argentina es un poco la misma cosa, porque ha habido una transformación importante con la elección de Macri, que es alguien que defiende una visión mucho más abierta, más liberal en el punto de vista de las relaciones internacionales comerciales y sobre todo con los países europeos, pero Macri se está confrontando ya con protestas en las calles de sectores que son muy críticos y hay tradiciones muy proteccionistas en Argentina como en Brasil. Por eso, optimismo en relación al gobierno, alguno,
pesimismo en relación a lo que pueda ocurrir en el decorrer de las negociaciones con la sociedad. Creo, por último, para terminar, que este acuerdo para nosotros es muy, muy importante y tenemos que hacer todos los esfuerzos para lo concretizar. Y ahí creo que países como España y Portugal tienen que tener un papel importante. Yo he leído en la prensa que el gobierno de España, mismo estando en funciones, ha tomado el ministro de Relaciones Exteriores, ha hecho una declaración y yo mismo hablé con el ministro portugués le diciendo que tenía que hacer la misma cosa y lo ha hecho inmediatamente, naturalmente por mi sugestión, pero lo lembré que era necesario que Portugal también tuviese una posición muy clara, porque para nosotros hay razones económicas claras, pero hay, y termino ahí, razones políticas y razones culturales. Y eso que es importante en este momento percibir, que la geopolítica tiene que comprender los cambios que han ocurrido en el mundo y nosotros en Europa, si queremos mantener un papel de referencia en el mundo de la regulación de la propia globalización, porque lo que está también en causa es la capacidad de regular la globalización, y a mi ver solo hay una forma de regular la globalización, es estableciendo tratados comerciales con otras regiones del mundo, y en esos tratados comerciales seremos capaces de llegar a acuerdo en relación a normas sociales, normas laborales, normas medioambientales, normas de salud pública, y ahí tenemos que ganar lo apoyo de la opinión pública. Y ¿cómo vamos a ganar? Yo estoy de acuerdo, eso con una razón pura, porque la razón pura en estos tiempos es muy difícil. La razón populista triunfa sobre la razón crítica, esa que es la verdad. Y creo que aquí en España están particularmente conscientes de eso mismo, que la razón populista triunfa. Pero la razón populista no tiene soluciones, pero tiene una capacidad de seducción inmediata muy grande. Y esa seducción inmediata muy grande se está manifestando en prácticamente toda Europa. Entonces tenemos que trabajar esta batalla, colocando la cuestión política y la cuestión cultural también como cuestiones centrales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de Asís, también por su brevedad.